Anécdotas, cuentos, historias, personajes de nuestra Mira, yo Patagonia. te quiero comentar que con motivo de la fiesta de Trevelin del día 24, la escuela histórica y el desfile del 25, había mucha gente que ha escuchado el programa y me han dicho que hemos quedado cortos, que hay mucho para contar. Y yo le he dicho que sí, que es cierto, que hay muchísimo para contar, porque esta es una historia, la historia de la colonización galesa, y que yo la he descrito como una de las grandes epopeyas del mundo, porque la realización del viaje, salir de allá, todo lo previo, todo eso acontecimiento de los que les decían los indios caníbales se los van a comer a ustedes. La gente, viste, no le importó nada y se puso, como dicen, piso frente a las balas, puso el pecho a las balas y vino, se largó, viste, en una cáscara de nuez, era un Cáscara. barquito que no era nada. Hablas de la mimosa, ¿no? En En ese el sentido. Mimosa, sí. Ujú. Hasta que consiguieron el Mimosa, porque antes habían conseguido otro barco, y lo adaptaron, pues era un barco pescador, no tiene nada que ver con los pasajeros. No sabía eso, que había Sí, otro antes. sí hubo una otra antes que le falló, porque se ve que lo habían comprado con poca plata y estaba mal y no se dieron cuenta que no era utilizable. Entonces compraron el Mimosa y había varios carpinteros y bueno, y entre los carpinteros y los herreros lo acomodaron. Lo acomodaron, viste, que digamos una forma de decir, pero era muy precario para viajar un tan tremendo viaje, ¿no? Claro. Y bueno, eso, viste, eso. Y después que la gente, yo creo que les comentaba que un pariente le escribía a un sobrino que viajaba que estaba loco porque iba en la boca de los caníbales, que los indios eran caníbales, que iban a hacer, bueno, todas unas peripecias, ¿verdad? Hasta que llegaron, bueno, pues, a través de todas esas peripecias, y cuando llegan también en julio, ¿te das cuenta lo que es julio? Fu, El mes de julio las costas de Puerto helada. Madryn, las costas peladas, se le había prometido que iban a haber viviendas aptas, no palacios por supuesto, pero cosas por lo menos habitables, Algunas viviendas dignas iban a dignas, ver. viviendas dignas. No había nada, ni chozas, vieran las cuevas, las cavernas. Perdón, Héctor, te hago una consulta. Si sabes, ¿quiénes le prometieron desde acá de Argentina No, la o Argentina desde no, Gales? los organizadores De que Gales. estaban acá, de acá Ah, de acá. no, eran de Gales, pero estaban Robert, Edwin Roberts y Lewis Jones, que era el líder de la colectividad. Pero en realidad ellos habían puesto lo que podían y pusieron plata en sus bolsillos también, Ujú. pero la empresa era muy costosa y no contaban con nada, con poco y nada, nada más con sueños contaban. Eso sí, tenían muchos sueños y esperanzas, pero con eso no iban adelante, ¿no? La cosa es que yo me ubico en ese año, en julio ahora, yo no voy ni por casualidad a ver la isla de los pingüinos y todo lo hermoso que tienen ahora las playas. El verano es muy lindo, pero andar en invierno, el frío que hace es terrorífico. Y en esas condiciones de Y antes. en esas condiciones, ¿verdad? Que no tendría la ropa adecuada, nada que ver. Y ellos llegaron un, el 27 de julio y no pudieron amarrar por la marea, así que el 28 en realidad se bajó el contingente. Pero el 27 creo que lo contamos, un joven que viajaba, David Williams, que la profesión sastre, se bajó y corrió buscando agua en un lugar, seguramente diciendo que primerea va a recabar el mejor lugar. La cosa es que se perdió. Después cuando se estuvieron unos días ahí viendo qué se hacían, se fueron en un barquito que no sé de dónde salió, seguramente que está la historia, ¿sabes? Pero en este momento no recuerdo, y fue un contingente en ese barquito para encontrar la desembocadura Del Chubut. del Chubut, que allí siempre pensaban con toda certeza que tendría que haber mejores condiciones de vida que ahí donde estaban, que era ahí, y directamente inhóspito. Y este otro grupo quedó tierra y pensando ir caminando bajo las órdenes de Edwin Roberts, que era como decía, uno de los promotores. Y creo que también conté que cuando iban caminando vieron a la distancia algo que les dieron que era humo. Dijeron, ahí están los aborígenes, ¿viste? No, ya los van a comer, ¿viste? Le habían hecho una Claro, falsa claro. imagen de todo. Y era un remolino de eso que vemos siempre en Claro. tierra, ¿viste? Y ellos Ujú. estaban acostumbrados a verlo y que creyeron que era humo. Y se dispersaron y perdieron el rumbo. Y en esa pérdida de rumbo encontraron el cadáver del muchacho que se había ido. Y estaba comido por los animales, pero podían desconocer y además un detalle que indiscutible que era él,
era que tenía tijeras en su bolsillo y era profesión sastre. Y también traía algo valioso que era el diario de viaje de uno de los viajeros y que se pudo recomponer después con ese diario que se recuperó muchos detalles del viaje. Qué bar. Y ahí, espérate, me falta un detalle, que cuando se encuentran, ahora cuando uno va a Madrid, dicen la bajada de los huesos. Y esa la bajada de los huesos es donde encontraron los huesos de los muchachos. De este De desastre. este sastre, de Ah, David Williams. mirá qué dato. Una consulta, vuelvo para atrás, no sé si tendrás el dato ahí, Héctor, o no, pero que tiene que ver con, yo desde la ignorancia lo hablo, ¿no? Cuando llega el Mimosa aquí a las costas chubutenses, ¿llegan con, digamos, con los víveres, con el agua bien o llegan medio justo? No, con lo Con lo justo, justo con lo llegan, ¿no? justo. Por eso la desesperación por ir a buscar Claro, claro, primero a buscar agua, que ahí no había, y víveres sí había, lo tenía Dewey Jones y los llevaron en el barquito ese con el contingente que fue en barco. Ujú. Pero resulta que estos que se perdieron, que anduvieron varios días errantes, llegaron a Rawson antes que el barco. Cuando llegaron al barco se encontraron que no había nadie. El barco llegó después, con muchos problemas y había tenido naufragios. Y no recuerdo bien si hubo algún muerto también, creo. La- Era terror hasta que pudieron asentarse más o menos. Se asentaron ahí en Madrid Claro, y sí, en la orilla del río. ujú. ¿Cómo eran? ¿Hay detalles o recuerdos de lo que era, por ejemplo, cuando bajaron? ¿Cómo empiezan a diagramar o cómo empiezan a pensar los lugares? ¿O encaran la gesta? Lo primero que hacen es encarar el camino hacia lo que es ahora también nuestro Mira, valle. no está, no lo tengo, supuestamente tal vez que esté escrito, pero se distribuyeron los lugares. Se destruyen los lugares. De la orilla del río, que fueron formando parcelas que eran chacras y viviendas, hasta ahí en hilera había un detalle que la última de esas viviendas, de la embocadura, que yendo por la margen del río hacia el norte, digamos que ya, noroeste, y estaba la última vivienda y había pasado un mes y no pasaba nada, no se veía ningún indio, era todo distinto, ¿verdad? Lo único que era avestruces, guanacos y maras. Y estaba una mujer sola en su casa y cuando ve venir, se instala a la orilla del río una toldería. Y de esa toldería se paran dos personas que se hace, tres eran así, el cacique chiquichano, su mujer y otro más indígena. Y se acerca y la mujer está desesperada, no sabe qué hacer, que la van a comer, vienen los indios, llegaron los indios, ¿viste? La construcción que le habían hecho Claro, falsa. cuando ella tenía un bebé, la galesa, estaba con el bebé atemorizada y llegan y la Tehuelche la saluda sonriente y le señala el dedo con el dedo del bebé. La galesa tiene una actitud así de desprendimiento instantáneo, espontáneo, y le alcanza el bebé. Y la aborigen lo acurruca en su regazo. Y entonces, hizo todo eso como el primer síntoma, o sea, el símbolo de la amistad, encuentro, el inicio de la gran amistad que tuvieron los tehuelches con los galeses. Ah, ¿y cómo es que empieza no sé si llamarle decisión o cómo se organizan? ¿Venían con la idea o tenían algún conocimiento de lo que era o lo que iba a ser la llegada aquí a nuestra zona? Por lo visto, no la tenían. No la tenían. No la tenían. Ellos venían a la Patagonia con la idea de su culto y sus costumbres y escaparse del terror de Londres que los Los perseguía. perseguía, ¿no? Y eso también un ejemplo de Los explotaban y perseguían. la miseria de las minerías, porque Sí. casi todos los mineros eran con problemas de pulmones, enfermos y no tenían malos ingresos, ¿viste? Era gente muy pobre. Y no, pero no sé cómo era tu pregunta. No, digo que cómo Claro, ellos uno llegan venía aquí, con toda esa esperanza. Saber venía lo desconocido. pero a la Patagonia en general, no la era que Patagonia en venían. general, Ujú, claro, medio de Patagonia temible y misteriosa. claro. ¿Y cómo empiezan a idear o a pensar o cómo empiezan a Bueno, los llegar? primeros momentos, viste, fueron duros porque no eran agricultores. Ah, no No, eran, no, claro, eran mineros claro, ellos. eran mineros. Y tuvieron varios fracasos, viste, que sembraban y no resultaban, no pasaba nada. Y hasta entonces deciden irse, abandonar. Cuando abandonan, este, después de andar un trecho y asentarse, no sé, cerca de Madrid, por ahí,
se arrepienten y dicen que es peor ir a lo desconocido, por ahí pueden luchar más, bueno, entre ellos resuelven volver. Y cuando vuelven está todo quemado, no tienen las viviendas. Y entonces que pensaron que los tehuelches se lo habían quemado de forma guerrera, enérgica, como decir, pero no, era una costumbre tehuelche que cuando abandona la vivienda, se va a otro lugar, se quema. Se quema el lugar. Ellos estaban acostumbrados nómades a sentarse en un lugar, tener una choza o algo, y algo se llevaban y otro lo quemaban. Entonces ahí, como se había ya visto que se había abandonado, quemaron. Y esa es la explicación que la daban nuestro último gran escritor que tenemos en la provincia, David Williams también se llama, igual que el médico de Trelew. Mira. Y bueno, después del primer fracaso, la mujer de Aaron Jenkins, había tirado unas semillas de trigo a la orilla del río y ve cómo crece. Y entonces se da cuenta el agua y la tierra mojada. Que con riego funcionaba. Funcionaba. Y ahí más fueron creciendo, ¿viste? Y esas son las chacras que conocemos ahora en la muchas Claro. de esas vendrían a ser las chacras que conocemos Claro, ahora, ¿no? ¿viste? Yo no, eso por supuesto que no, pero ahí saliendo de Trelew hacia Rawson, ¿cómo tenía un nombre? Vos que veías que nadie nunca pudiera habitarse. Y ahora están todos esos barrios, ¿viste? Eran médanos de arena movediza, una arena dura. Y eso tiene que ver también con los procesos de plantación y Claro, cuestiones que fueron haciendo ahí, deforestación también, ¿no? Mucho eso que ver Para detener las dunas, detener el proceso de Claro. las arenas también. Y saber el manejo del agua, ¿viste? ¿Y fueron todos aprendiéndolo de manera autodidacta o tuvieron también el acompañamiento de otros profesionales que hayan venido? No, autodidacta. Había un personaje muy inteligente, fue Aaron Jenkins, tío de Daniel Evans. Y Daniel Evans también por sí fue un tipo fantástico. Porque fíjate, esto que vos decís es una pequeñez, pensando que Daniel Evans puso el molino llevando el agua del Percy al faldeo. ¿Viste? Con bueyes, no sé con qué lo hizo, pues no sé si habían bueyes también. Perdón, ¿desde qué lugar? ¿Desde el Percy? Del río donde está el molino, Sí, ¿viste? El molino grande, sí. bueno, en ese mismo lugar estaba el precario molino de Johnny Evans. Y yo veo el agua, no sé por desniveles, cómo lo hizo. A mí cada vez que voy y veo el lugar no puedo creer cómo hizo. Me gustaría verlo. Y con las herramientas de Claro, aquel entonces. las herramientas más tuvieron después, porque la cooperativa traía herramientas, pero no tampoco herramientas como para hacer una obra así, semejante. A ver, después que subió el agua ahí, cómo lo subió, habría que preguntarle, pero ya no está. Y la llevó por canales hasta enfocar donde está el edificio, y ahí por gravedad caía sobre el molino que actuaba por la fuerza hidráulica. ¿Y cuándo llegan, o alrededor de qué año llegan acá al valle Con Fontana. con Fontana, Como ¿no? Fontana el primer asentamiento, viste que estos días lo decíamos. Y lo toman como asentamiento, ya no es para seguir. Bueno, en ese momento no fue asentamiento, fue una exploración, conocer el terreno. De ahí, Sí, decía Héctor, con respecto a este tema, ¿no? Habían venido con exploración, claro, ¿no? vinieron como exploración y después de ver lo que era esto, Fontana ya se organizó Ujú. para que se hicieran distintas expediciones. Los galeses mismos se entusiasmaron para empezar a viajar, dan los famosos viajes de familias enteras que es otra historia para contarla, porque también veían en lugares donde no había caminos, con carretas y dadas por caballos y mulas y algunos bueyes por otro lado. ¿Venían todas las familias juntas o primero venía No, algún salía un integrante? contingente con un grupo de familia, otro contingente, vieron 2 o 3 distintos años, Ujú. distintos contingentes. Y ahí empiezan, una vez que llega la exploración, pasa un tiempo hasta decidir que van a quedarse en ese lugar. No, ya venían Ya venían decididos decididos quedarse, ya ahí. venían con todo, con las cacerolas, con la olla, con la escupidera también. Pero digo, Héctor, ya el lugar, ya tenían, los tehuelches creo que le habían anunciado que tenían un lugar No, muy que lindo. era el valle todo, El valle. todo el valle de la colonia 16 de octubre. Y de que no se hablaba todavía que fue el ensanche posteriormente. Ellos llegaron allá, a Allá. la colonia. Yo me imagino lo hablamos algún momento fuera del micrófono, lo que debe haber sido venir por la meseta, por la estepa en un momento determinado y más allá de tocar la transición,
cuando aparecen en ese valle, Pero me ¿no? parece Es bueno de locura, ¿viste? mágico. Cuando que se ven por primera vez, uno de ellos que se anticipa y ve abajo, porque estaban en el morro ese donde vamos con los rifleros, cuando ven el valle abajo empezó a los gritos, a llamarlos, vengan a ver esto, lo que es. Y dicen, pensar que en el mundo y en aquellos tiempos la gente vive hacinada en las grandes ciudades y acá hay estos espacios increíbles que nosotros estamos aquí disfrutándolos. Y entonces rápido, ya querían volver rápido a traerse a la familia, Claro, porque claro. seguían, no querían perderse. Y, y bueno, volviendo a cómo hicieron, ¿viste? Pero yo te digo, si Johnny pudo hacer eso, de llevar el agua ahí, también en poco tiempo estaban con el trigo en gran cantidad, que vendían trigo y exportaban. También la organización de ellos era perfecta, ¿viste? Pues trabajaban en cooperativa, uno para todos, todos para uno. Y de paso te digo que la primera cooperativa del mundo nació en Gales, en Rochdale. La primera La cooperativa del primera, nosotros mundo. estudiamos en ciencia económica, en la materia derecho comercial, la cooperativa primera del mundo y casi con los mismos lineamientos, con las mismas bases que tienen ahora, era una cooperativa así. No tenía No ese dato, tenían mirá qué bueno. interés, no había interés de por medio, interés pecuniario financiero, no me refiero, y ese lema de la unión hace la fuerza, o todos para uno, uno para todos. ¿Recuerda el nombre, Héctor, de la forma, digamos, que los nucleaba como cooperativa allá en Gales? No. No, 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 sí, en Gales también, había nacido en Gales, no, Claro, pero digo, no, no esto tenía un no, nombre no sé si, específico, no. O era el modo en el que trabajaban. no, acá se copiaron del sistema De Gales. cooperativo que existía en Gales, pero probablemente ellos ya en Gales no eran, porque eran muy pobres y no estaría al alcance de ellos, no sé, eso, Tremendo, pero tremendo. acá lo trabajaron y también su sistema político fue un ejemplo, porque fue totalmente democrático. En el Consejo de los 12, donde había uno que era es una especie de juicio oral, de juzgado oral, Ujú. porque se resolvía por la decisión de los 12 y con participación, si era un juicio con las personas que intervenían, total democrático, muy democrático, ¿viste? Así se llevan adelante los juicios. Sí, Qué sí, va. la organización, ¿viste? Y era lo que decidía el Consejo, era aceptado por todo el mundo. Y no había corrupción, no había nada por el estilo. Y después trajeron la cooperativa, ya cuando la cooperativa empezó, esa es la parte la viví, los coletazos últimos de la cooperativa. ¿Alcanzaste Sí, lo que es ahora este doctor laboratorio Llenosa, hasta el Automóvil Club, esa esquina, toda esa cuadra y dando la vuelta por el hotel de esquí hacia San Martín para abajo, era toda la cooperativa. Un negocio grande con mostradores, con gente con guardapolvo que atendían y hablaban mucho en galés y poco en castellano. en el momento que todavía encontrás o el Todavía coletazo sí, ese, ya había gente que hablaba un poquito de galés ahí. sí. Le quedaba hablando. No, que poquito no, bastante. Todo, bastante, Era más mirá. galés que castellano. Ajá, mirá. Sí. Hasta ese momento. Y, Y con uniforme, con estaban con Cecito con su delantal. delantal gris. Y él traían, exportaban, tenían los coches Ford. Los primeros Ellos eran los que Ford. traían los foros Claro, y acá. lo tenía ahí Iván Roy, era el representante Iván Roy Hughes, el padre de Peggy Hughes, y entonces ahí de la calle Rivadavia. Ujú. Qué bárbaro, no, no Sí. tenía ese dato, mirá. Y ahí donde está la esquina de Rivadavia y Sarmiento, y tenía el salón de exposición de máquinas y vehículos. Y enfrente, sobre Rivadavia, tenía el taller con Peggy Lloyd, Peggy Hughes, Lloyd Hughes, porque él era, el Lloyd es el apellido de la madre, lo Claro. usan como segundo nombre. Que era un piloto de automóviles nuestro. Ahí, Héctor, hablabas, bueno, de la cooperativa que funcionaba, bueno, que traía otra cosa, importaba los Ford, entre otras Claro. cuestiones. ¿Qué otros servicios, qué otra venta realizaba la cooperativa? Recibía gran cantidad. Los socios, los colonos, eran todos socios, aportaban sus trigos y elementos de la agricultura y ganadería. Y eso se exportaba. Y a su vez
se exportaba se importaba trigo y también a Buenos Aires, pero también directamente a Europa, ¿viste? Y después se distribuía las Claro, las ganancias ganancias se entre distribuían los socios. equitativamente a los socios. Y traía maquinaria, toda clase de maquinaria que teníamos acá en Chubut, que máquinas que no existían. Era un mercado muy reducido, por supuesto, pero máquinas de última generación en Europa, sobre todo en Gran Bretaña. La maquinaria llegaba de Claro, allá, de Gran Bretaña. sembradoras, Mirá. cosechadoras, rastrillos para el pasto. Algunas de ellas quedan en la zona Sí, todavía todavía. hay, sí, sí, Exacto, en el museo hay varias. claro. Y digamos, las primeras producciones que tenían los galeses cuando llegan tiene que ver con el trigo, obviamente, Tiene que que ver con nombró, el trigo, sí. y empiezan a meterse también en la ganadería, De la o ganadería más pretende, adelante. más adelante. Más adelante. Primero que no había ganado, hay el famoso arreo de 1000 ovejas que vienen desde la península y salieron 1000 ovejas y llegaron 1000. Y en el trayecto duró 3 años, el viaje, 3 años. hubieron 3 pariciones. Entonces, pero lo que se perdía se recuperaba con la aparición. Así que el comentario es que salieron 1000 y llegaron 1000. No era 1000 justo exacta, pero Una forma de mil decir ciento que una digamos, que se me acuerda. 3 años Y ahora tardaron. me enteré que uno de los arrieros era el propio gerente que yo lo he visto, Mr. Hunt, ¿no? Pero Mr. Hunt, decía, un señor que vive mi hija ahí en esa casa, en la esquina de este, San Martín y Fontana. Una casa hermosa, una Bueno, cosa. esa casa pero ahí vivía él, una casa que no era muy distinta a la actual, una Mira, hermosa casa para la época. Y es Mr. Hunt, que yo lo veía con su traje, corbata siempre, y no me lo imagino recordete, que podía haber venido en el arreo. Me decían que había venido arreando las ovejas esos 3 años, y era el gerente general más importante de Esquel. no, qué anécdota, tremenda, Y otro tremenda. gerente importante, pero claro, de otro vuelo, era Apiguan, el Claro, que fue asesinado. Era mirá, la cooperativa tenía sucursales allá en el valle varias. La de Puerto Arroyo Pescado, y ahí en la Guineo por ahí también había otra, y la de Esquel, eran varias, tenía varias sucursales. Héctor, para ir cerrando esta parte, vamos a seguir tocando temas que tienen que ver con la colonia galesa, porque a pedido de muchos y muchas allá de La Trel. verdad que mira, empezás a estudiar la colonia y es apasionante. Por eso a mí me gustaría que un día pudiéramos invitarlo a David Goyan, el médico que te digo que es un joven tan detallista que él, por ejemplo, ha leído que una cosa ocurrió el 25, suponete, de marzo, y a las 3 de la tarde, y él le investiga, y no fue el 25, fue el 22. Entonces reforma, y a raíz de eso también reforma su libro. Tiene varias reformas sobre reforma, porque quiere ir a lo totalmente exacto, ¿viste? Claro. Es fanático de la exactitud, ¿no? Y bueno, habrá que contactarlo para Sería decirle. un lujo que lo pudiera mostrar. Bueno. Héctor, nos vamos despidiendo ya. Te hicimos hablar 30 minutos, mira, No, media está bien, no, hora, ni me da cuenta. Tanto me pareció que era 30 poco. minutos. Aquí en Radio Nacional Esquel, en este caso tratando de hacer un viaje de lo que fue la llegada del Mimosa aquí y parte de lo que es la travesía hasta llegar acá a nuestro valle 16 de octubre. ¿Eh? Sí, Gracias, Héctor. gracias a vos. Queda mucho para hablar del tema este. Totalmente. Nos vamos. Ahí seguimos aquí en Radio Nacional Esquel.